En los confines más oscuros y olvidados del vasto cosmos, donde las estrellas titilan como almas perdidas en el abismo y las galaxias se desvanecen en la penumbra, existe un rincón prohibido, un punto donde las leyes que rigen la realidad se retuercen y quebrantan, como las cuerdas tensas de un violín, que resuenan con una melodía discordante y lúgubre. Es aquí, en este abismo insomne, donde nuestra historia comienza, envuelta en sombras y misterio. Una expedición valiente de intrépidos astronautas a bordo de la nave Estrella Errante se adentró en este lugar sin nombre, impulsada por una insaciable sed de conocimiento y una inquebrantable curiosidad científica. La tripulación, compuesta por mentes brillantes y corazones valientes, había dejado atrás la seguridad de la Tierra en busca de los secretos más profundos del cosmos. El viaje comenzó como cualquier otro, con esperanzas elevadas y sistemas en funcionamiento. Sin embargo, a medida que la nave se sumergía más y más en el abismo, un sentimiento inquietante comenzó a acechar a la tripulación. Pesadillas inquietantes plagaron sus sueños, visiones distorsionadas se apoderaron de sus mentes, y el tiempo mismo parecía desvanecerse en una realidad borrosa y discordante. El oscuro velo del espacio se extendía ante ellos. Estrellas que solían ser faros de esperanza se extinguían en la oscuridad. La comunicación con la Tierra se volvía cada vez más errática, como si el universo mismo intentara silenciar sus voces. Los sistemas de navegación se volvieron inútiles en esta región olvidada, y la nave comenzó a moverse como si fuera arrastrada por un flujo invisible. La tripulación estaba desconcertada, atrapada en un reino de sombras y misterio, y entonces aparecieron seres insondables, entidades cuyas formas desafiaban toda lógica y descripción. Flotaban en el vacío cósmico, sus contornos oscuros retorciéndose y agitándose como sombras vivientes. Una oscuridad profunda y opresiva emanaba de ellos, como si fueran agujeros negros en sí mismos. La mente de los astronautas se retorcía ante estas aberraciones cósmicas, sintiendo una sensación abrumadora de insignificancia y temor. Cada mirada a esas formas retorcidas era como un vistazo al abismo, una ventana a lo desconocido y abyecto. Y mientras la tripulación observaba, las entidades comenzaron a moverse, deslizándose a través del espacio con una gracia que contradecía toda lógica. La voz del científico líder tembló cuando intentó comprender lo que estaba viendo. Habló de horrores ancestrales que yacían más allá de la comprensión humana, de entidades primigenias que se alimentaban de la realidad misma. Pero lo que más impactó a la tripulación fue la imagen proyectada en la pantalla. Una fisura negra que se retorcía y se agitaba como un ojo vigilante, como si el universo mismo estuviera observando a través de ella. La fisura se convirtió en la obsesión de los astronautas, una presencia que se arraigó en sus mentes y se aferró a sus almas. Cada latido del corazón estaba acompañado por el latido constante de la fisura, como un eco ominoso en su conciencia. No podían escapar de su influencia, y el terror que les infundía comenzó a socavar su cordura.
una hebra frágil que se deshilachaba ante las revelaciones cósmicas que enfrentaban. A medida que la estrella errante continuaba su viaje en el abismo insomne, los límites entre la realidad y la pesadilla comenzaron a desdibujarse aún más. El tiempo se distorsionaba, momentos fugaces se extendían en eternidades y segundos parecían evaporarse en un parpadeo. La tripulación se encontraba en un torbellino de visiones distorsionadas y emociones intensificadas, atrapada en una danza aterradora con las entidades cósmicas. Las comunicaciones con la Tierra se habían convertido en un eco lejano y fragmentado, como si sus voces fueran arrastradas por un viento espacial invisible. Las imágenes que se transmitían desde el abismo eran distorsionadas y fragmentadas, mostrando solo destellos incoherentes de las formas retorcidas que acechaban en las sombras. La humanidad observaba, incapaz de comprender el horror que se desarrollaba en el vacío cósmico. La fisura, la abominación cósmica, se volvió más prominente en sus mentes, una obsesión que se aferraba a ellos como una pesadilla recurrente. Cada vez que cerraban los ojos, veían la fisura retorcerse y agitarse, como si estuviera tratando de desgarrar la misma realidad. La presencia de las entidades parecía fortalecerse a medida que se acercaban, su oscuridad profunda e implacable, llenando la nave con una opresión palpable. El científico líder, atrapado en una espiral de obsesión y locura, pasaba horas interminables en la sala de observación, estudiando las imágenes distorsionadas y buscando respuestas en los patrones cambiantes de las estrellas. Su mente se retorcía con teorías oscuras y delirantes, mientras intentaba descifrar el propósito detrás de la fisura y las entidades que la habitaban. Mientras tanto, el resto de la tripulación luchaba por mantener su cordura en medio del caos. Las visiones distorsionadas los acechaban en cada esquina, su mente invadida por imágenes aterradoras y voces susurrantes. La sensación de ser observados por ojos insondables y presencias oscuras se convirtió en una carga insoportable, un peso que amenazaba con aplastar sus almas. A medida que avanzaban en el abismo, las leyes de la física comenzaron a desmoronarse. El espacio se retorcía y se agitaba a su alrededor, como si el universo mismo estuviera sufriendo convulsiones. Las estrellas titilaban y parpadeaban en patrones incomprensibles, y la estrella errante parecía moverse en todas direcciones a la vez, atrapada en una danza caótica e interminable. La tripulación se aferraba desesperadamente a la esperanza de encontrar una salida, una forma de escapar del abismo y regresar a la realidad que conocían. Pero a medida que el tiempo avanzaba, esa esperanza se volvía cada vez más tenue, como una estrella que se desvanecía en la oscuridad. Las entidades cósmicas los rodeaban, su presencia opresiva creciendo con cada latido del corazón. En medio del caos y la locura, una verdad aterradora comenzó a emerger. La fisura no era solo una grieta en el tejido del universo, era una puerta hacia algo más allá de la comprensión humana. Y mientras la tripulación se daba cuenta de la verdadera naturaleza de la fisura, su destino estaba sellado. No habría escapatoria del abismo, no habría regreso a la realidad que una vez conocieron. A medida que la estrella errante se adentraba más en el abismo, la línea entre la realidad y la pesadilla se volvía cada vez más borrosa, más difusa. El espacio mismo se retorcía y se doblaba a su alrededor, formando corrientes oscuras que arrastraban la nave en direcciones desconocidas.
Las estrellas parpadeaban y se retorcían, emitiendo destellos inquietantes que creaban patrones imposibles en la negrura cósmica. La tripulación estaba al borde de la locura, acosada por visiones horripilantes y voces que parecían susurrar desde las profundidades del abismo. Cada vez que cerraban los ojos, eran arrastrados a un torbellino de imágenes, rostros retorcidos, formas incomprensibles y paisajes alienígenas que desafiaban toda lógica. Las entidades cósmicas parecían acechar en cada sombra, moviéndose al límite de su visión, pero nunca lo suficientemente cerca como para ser claramente percibidas. El científico líder, ahora completamente consumido por su obsesión, se tiró por completo a la sala de observación. Pasaba horas interminables analizando las imágenes deformadas y los patrones incomprensibles de las estrellas. Su mente estaba llena de teorías oscuras y delirantes, y sus ojos estaban inyectados en sangre por la falta de sueño. La línea entre la investigación y la locura se había desvanecido por completo, y solo estaba obsesionado con descubrir la verdad detrás del abismo. Las comunicaciones con la Tierra se habían vuelto aún más distorsionadas, con fragmentos de palabras y frases llegando y desapareciendo en el viento espacial. Los científicos y astrónomos en la Tierra observaban con horror mientras las imágenes distorsionadas de la estrella errante llenaban sus pantallas. No podían entender la naturaleza de lo que veían, pero sabían que estaba más allá de toda comprensión. La fisura, la puerta del abismo, comenzó a expandirse lentamente, desgarrando el espacio a su alrededor. Grietas oscuras se extendían desde su centro, como tentáculos que se extendían hacia la nave. La tripulación sabía que estaban atrapados, que no había escapatoria de la abominación cósmica que habían liberado. La nave temblaba y se retorcía bajo la influencia de fuerzas desconocidas, y el aire se llenaba con un zumbido inquietante que parecía resonar desde lo más profundo del abismo. En medio del caos y la desesperación, una revelación aterradora sacudió a la tripulación. Descubrieron que la fisura no solo era una puerta, sino que también era una manifestación de sus propios miedos y obsesiones. Cada miembro de la tripulación estaba siendo arrastrado hacia su interior por sus propios demonios internos, atrapados en un siglo interminable de pesadillas que se alimentaban de sus emociones más oscuras. A medida que la fisura se expandía, las entidades cósmicas se volvieron más visibles, sus formas retorcidas y deformes emergiendo de las sombras. Los ojos insondables de las entidades se posaron sobre la tripulación, llenándolos de un terror indescriptible. Las voces susurrantes se intensificaron, resonando en sus mentes como un eco incesante de desesperación. La estrella errante se convirtió en un caos de distorsión y oscuridad, sus sistemas fallando bajo la influencia del abismo. La tripulación luchaba por mantener la cordura mientras la realidad misma se desmoronaba a su alrededor. Sabían que estaban atrapados en una pesadilla cósmica, condenados a vagar por el abismo para siempre, perdidos en un torbellino de miedo y locura. La estrella errante se deslizaba cada vez más profundamente en el abismo, su forma distorsionada y retorcida reflejando la decadencia de la realidad que la rodeaba. La tripulación estaba atrapada en una lucha desesperada por mantener la cordura mientras las entidades los acosaban implacablemente. Las visiones perturbadoras y las voces susurrantes se habían fusionado en una cacofonía ininteligible de terror. El científico líder, que había sido el impulsor detrás de la travesía hacia el abismo,
se había convertido en poco más que una sombra de su antiguo yo. Sus ojos estaban vacíos y sin vida, su mente atrapada en una espiral decadente de obsesión y delirio. Pasaba horas interminables en la sala de observación, murmurando palabras incoherentes y trazando símbolos retorcidos en las paredes. La fisura, ahora una brecha gigantesca en el tejido del espacio-tiempo, emitía un resplandor oscuro y ominoso que bañaba la nave en una luz enfermiza. La tripulación observaba con horror cómo las entidades cósmicas emergían de la fisura, sus formas distorsionadas y retorcidas llenando el espacio con una presencia abrumadora. Cada vez que cerraban los ojos, las entidades se acercaban más, sus susurros resonando en sus mentes como un eco interminable. La tripulación estaba completamente aislada, atrapada en un rincón oscuro del cosmos, donde las leyes de la realidad parecían no tener sentido. El tiempo mismo se había vuelto fluido y distorsionado, haciendo que los días y las noches se fundieran en un ciclo interminable de oscuridad y confusión. La fisura parecía tener una voluntad propia, moviéndose y retorciéndose como una bestia viva hambrienta de almas. La nave estaba siendo arrastrada hacia su interior. Su estructura se retorcía bajo la presión. La tripulación sabía que su destino estaba sellado, que el abismo los consumiría por completo, convirtiéndolos en parte de su eterna pesadilla. En medio del caos y la desesperación, un miembro de la tripulación tuvo una idea desesperada. Recordó las referencias a rituales olvidados en los tomos antiguos que habían encontrado en la biblioteca de la nave. Reuniendo lo que quedaba de su voluntad, comenzó a trazar símbolos en el suelo de la sala de control, murmurando palabras en un idioma olvidado. La fisura respondió con una explosión de energía oscura, contorsionándose en un frenesí de caos. Las entidades cósmicas retrocedieron momentáneamente, sus formas retorciéndose en agonía. La tripulación vio una oportunidad de escapar y se aferró a ella con todas sus fuerzas, luchando contra la influencia del abismo mientras el ritual se desplegaba. La fisura comenzó a cerrarse lentamente, sus tentáculos retorcidos desvaneciéndose en la nada. La estrella errante se tambaleó y tembló mientras era liberada del agarre del abismo. La realidad pareció estabilizarse, aunque aún había rastros de distorsión y oscuridad en el aire. La tripulación se encontraba exhausta y traumatizada, sus mentes y cuerpos debilitados por la experiencia. Sabían que habían escapado por poco de las garras del abismo, pero las cicatrices de sus horrores cósmicos permanecerían con ellos para siempre. La fisura había sido sellada, pero las entidades cósmicas y las visiones perturbadoras seguirían atormentándolos en sus pesadillas y en su vigilia. Después de escapar del abismo, la estrella errante regresó a la Tierra en un estado de caos y desesperación. La tripulación, marcada por su traumática experiencia, fue recibida con incredulidad y preocupación por los científicos y autoridades en la base de operaciones. Sus relatos de entidades cósmicas y visiones perturbadoras fueron recibidos con escepticismo, atribuidos, en gran parte, a los efectos de su tiempo en el espacio. Pero entre la tripulación, la verdad del abismo seguía siendo un peso insostenible. Cada noche, las pesadillas regresaban con más fuerza. Las entidades cósmicas se retorcían en sus sueños,
y susurros oscuros llenaban sus mentes. La fisura en el abismo parecía haber dejado una marca indeleble en sus almas, una conexión oscura que trascendía la realidad conocida. Los miembros de la tripulación comenzaron a desaparecer uno a uno, arrastrados por fuerzas desconocidas hacia un destino incierto. Sus rastros se perdían en un laberinto de sombras y distorsiones, y pronto se volvieron olvidados por todos, excepto por aquellos que habían compartido su experiencia. El científico líder, cuya obsesión lo había llevado a desencadenar el horror del abismo, se convirtió en un espectro de sí mismo. Su mente se había fracturado por completo, atrapada en un ciclo interminable de delirio y paranoia. Pasaba sus días murmurando sobre entidades cósmicas y fisuras en la realidad, completamente desconectado de la vida normal. Los científicos que investigaron la zona descubrieron que el tejido del espacio-tiempo estaba roto y que las leyes de la física parecían no tener sentido. Era un lugar maldito, donde las sombras y las entidades cósmicas acechaban en los rincones oscuros. Con el tiempo, los rumores sobre la base maldita y el abismo se propagaron. Los aventureros y buscadores del oculto llegaron en busca de respuestas y experiencias únicas. Algunos nunca regresaron, mientras que otros emergieron marcados por las cicatrices mentales de lo que habían encontrado. La verdad detrás del abismo permaneció oculta en las sombras, un secreto oscuro que solo aquellos que lo habían experimentado de primera mano conocían. Las entidades cósmicas seguían al acecho en los rincones más oscuros del universo, esperando el momento adecuado para volver a emerger y reclamar su dominio sobre la realidad.